Gracias. Para mí también es un gusto pues poder participar, estar con ustedes y sobre todo compartir las inquietudes de este momento, que es una situación a nivel mundial. Es tal vez la primera vez que vivimos algo que nos afecta a todos tan directamente, porque ahora con la globalización pues de muchas cosas nos enteramos, pero tal vez es la primera vez que todos lo estamos padeciendo y eso pues sin lugar a dudas nos une, nos da la posibilidad de intentar hablar un mismo lenguaje y de poder seguir construyendo el futuro desde esta realidad que tenemos. Si no se oyera bien o hay algún corte, por favor me pones un chat, ahí estoy mirando de ladito para enterarme. Está bien, Consuelo, sigue que sí te escuchamos. Bueno, muchas gracias. El tema que entonces hoy nos convoca, pues COVID-19, sin lugar a dudas es una realidad que nos confronta con nuestra limitación humana, con nuestra vulnerabilidad, asusta cada día, pues por lo menos así lo vivo yo cuando pongo las noticias, ver cómo sube el número de muertos, pues en los diferentes países. Sin embargo, aunque constatemos que es una realidad que nos hace caer en cuenta que somos limitados y que realmente somos criaturas, pues la respuesta no es resignarnos a ver cuándo es que nos va a tocar morir, sino por el contrario, cómo defender la vida, cómo cuidarla y cómo procurar que haya cada vez menos muertes. Desgraciadamente, pues ya ha habido demasiadas, pero creo que todos estos conversatorios y estas reflexiones pues nos llevan justamente a eso. Imagino yo que en todos los países se ha hablado mucho como de esta dialéctica, ¿no? ¿Qué es primero, la economía o la vida? Por lo menos aquí constantemente el presidente anda diciendo que pues lógicamente que hay que defender la vida, pero que hay que atender a la economía. Ponerlo así como si una cosa o la otra, pues sin lugar a dudas no tiene sentido porque las dos van profundamente relacionadas. Pero eso no quita que nos hagamos una pregunta muy honda. ¿Una economía al servicio de qué vida? Porque eso es diferente. La cosa no es simplemente salvar la economía, cualquier economía, sino ya que se ha hecho este parón tan fuerte a nivel mundial y en todos nuestros países estamos viviendo esta afectación tan grande, la pregunta honda es la economía, pero al servicio de qué vida. Creo que esto ya nos abre otro horizonte como para no simplemente decir, por lo menos aquí en mi país esta semana, ya empezaron a abrirse algunas fábricas, algunos negocios, y se espera que la próxima semana haya lo que se llama como una economía escalonada, que se vayan integrando otros grupos económicos pues, para restablecer, pero sigue la pregunta que hice antes. Muy bien, es una economía escalonada para hacer lo mismo que hacíamos antes o es una economía con otra perspectiva. Realmente a todos nos ha afectado. Clase media alta, pues creo que por primera vez realmente está sufriendo consecuencias, especialmente los que tienen negocios o restaurantes o empresarios, pues sin lugar a dudas están descapitalizando, van a quedar más endeudados, en fin, hay muchas realidades que afectan. Esto muestra la interconexión que todos tenemos y como dijo el Papa pues en una de sus primeras homilías de este tiempo, todos estamos en esta barca y si la barca no se salva, pues todos nos hundimos. Pero sin lugar a duda por el tema pues que hoy nos ocupa, aunque a todos nos esté afectando, otra vez los pobres son los más afectados, porque no es lo mismo pasar la cuarentena en una casa amplia con jardines para caminar, hasta con piscina privada para recrearse, hasta con gimnasio privado para mantener forma, a pasarla en una casa que ni siquiera pues tiene un material adecuado, en un espacio donde viven pues muchas personas,
Sé que en algunos lugares, así como muy pobres, se ha como propuesto, tendríamos que hacer era una cuarentena barrial, en el sentido del barrio, pues en el sentido de que no es quedarse en la casa, porque es que en la casa no hay espacio, sino quedarse en el barrio para que los niños puedan salir a jugar, porque realmente quedan ahogados a eso. Entonces, no es lo mismo pasar la cuarentena con algunos medios económicos o muchos medios económicos que con una vida tan precaria, pues como le pasa a los pobres, con mucha más posibilidad de contagiarse, sin lugar a dudas. Y por ejemplo, ahora en este escalonamiento de la economía que se está llevando en los países, que empiezan a abrirse las cosas, a decir verdad, ¿quiénes son los que tienen más riesgo de contagiarse? Sin lugar a dudas, los obreros, los que tienen que salir cada día, los que tienen que tomar el transporte público, porque los grandes empresarios, aunque es verdad que estén endeudados o que tengan alguna afectación, pueden hacer teletrabajo, pueden dirigir las cosas desde su casa. Entonces, por eso destacar hoy en esta charla que tenemos, pues esta realidad de los más afectados, pues es necesaria, es importante, porque creo que, y más si lo vemos, pues desde una perspectiva de fe también. Desde una perspectiva humana, desde luego, porque todo ser humano es valioso y ver que el hambre y tanta necesidad salió a flote con esta circunstancia, ya lo sabíamos. Pero como no era como tan, no era la noticia de cada día, entonces uno puede vivir sin enterarse pues del sufrimiento de las mayorías. Pero ahora, bien o mal, en las noticias sale, por ejemplo, aquí en mi país, la gente pobre, pues claro, ha hecho protestas porque no les llegan las ayudas que se supone que les están dando. Se ha cogido la costumbre de poner un trapo rojo en la puerta para decir, nosotros tenemos hambre. No quiere decir que haya funcionado demasiado y que por el trapo rojo les haya llegado demasiado mercado. Pero bueno, lo sacan entonces en las noticias y de nuevo, pues constatamos una vez más esta carencia tan grande de tantas personas. Tal vez Colombia, por estar tan cercana a Venezuela, aunque eso ha sido de todos los países, ahora vemos otro rostro de pobres, ¿no? Los migrantes venezolanos, pero ahora van en el camino contrario. Si antes salieron para estar en toda América Latina, ahora están de vuelta, porque dentro de los pobres, ellos son más pobres. Y entre más pobres, pues más discriminación, más imposibilidad de tener el diario para poder subsistir. Entonces, aquí continuamente estamos viendo pasar, inclusive aquí por la puerta de mi casa, yo ya he visto romerías de venezolanos que están pidiendo, que vienen de Ecuador, que vienen hasta de Chile, han venido caminando, transportándose como pueden, para llegar nuevamente a su país. O sea, son diferentes rostros de pobres, pero lo que yo quiero decir es, en esta situación ya sabemos que todos estamos afectados, pero de nuevo vuelve a salir sobre el tapete y con fuerza que hay mayorías de personas que viven con trabajos informales, si es que tienen trabajo, que viven del diario. O sea, por lo menos aquí mucha gente está en la calle porque aunque el gobierno dio el decreto que nadie podía sacar a los arrendatarios, pero aquellos que pagan cada día por su cama, su piecita para dormir, pues es fácil sacarlos, porque es que no es casa propia, es simplemente pagan cada día. Y si no tienen para pagar el diario, lógicamente su única alternativa es la calle. Trabajo informal es más grande que el trabajo formal. Sin trabajo, pues son muchos los que no tienen trabajo. Sin servicios públicos, son muchos los que no tienen servicio público. Aquí el gobierno dijo que iba a reconectar los servicios públicos de los que lo tenían cortado por falta de pago. Pero claro, o sea, hay mucha gente que vive en la vida diaria sin servicios públicos porque se los han cortado. Esta es una situación extraordinaria, entonces alguna cosita mejora, pero es tan ínfima
que realmente si uno se pone a pensar en la vida normal, los pobres sobreviven como pueden, pero realmente no es una vida humana. Para el tema que nos convoca, más especialmente las mujeres. Ya, por ejemplo, documentos eclesiales, Puebla, de pues hace ya tantos años, pero que sigue vigente. Entre los pobres hay muchos rostros, ya lo hemos dicho, los rostros en esta actualidad, los rostros de los venezolanos son un rostro muy concreto, migrantes de otro sentido. Los indígenas, por ejemplo, también aquí he oído muchas noticias de la REPAN, la Red Panamazónica. El presidente de la REPAN ayer parece que también decía como un grito muy fuerte, en la Amazonía la pandemia está cogiendo una fuerza pues increíble y aquí no contamos con los servicios básicos porque la Amazonía siempre ha sido una región olvidada. Muy bien que el año pasado hablamos tanto de ella por el Sínodo de Amazonía, pero no quiere decir que las condiciones hayan cambiado. Y entonces el cardenal Jumes, presidente de la REPAN, decía eso. Aquí en la Amazonía el COVID-19 ya empezó a hacer estragos totales. Entonces, rostros de los pobres, indígenas, migrantes y el rostro de la mujer. Puebla decía, las mujeres muchas veces son estas pobres doblemente oprimidas, porque fuera de ser pobres, como todos los pobres, son mujeres. Y el hecho de ser mujer tiene su connotación en la sociedad y desgraciadamente también en la iglesia. Las mujeres pues tenemos esta larga historia que aunque en las últimas décadas ha ido cambiando un poco, todavía tenemos el lastre de ser consideradas ciudadanas a veces de segunda categoría y de tener muchas otras realidades que nos hacen la vida más difícil. En concreto, junto a esta realidad del COVID, una de las noticias que más ha salido, aunque últimamente yo he escuchado menos, pero al inicio salió bastante, la violencia contra la mujer ha aumentado en esta realidad. Porque claro, estando en el hogar encerradas, pues el marido sin trabajo y sobre todo de pronto en un espacio pobre, también las mujeres pobres, pues se desquita con las mujeres, como siempre lo ha hecho, solo que cuando no estamos en cuarentena, pues la mujer sale a trabajar, el hombre también, entonces de pronto hay menos espacio físico para que pase eso. Pero cuando ya no se sale pues de la casa, la violencia contra la mujer ha aumentado. En Colombia ya contamos con 19 feminicidios, parece que en Argentina también, en México creo que 163, bueno, son cifras que de pronto han aumentado un poco, y en muchos otros países. Feminicidio no es solamente asesinato a una persona porque hay gente mala y la asesina. Feminicidio quiere decir que la asesinan también por ser mujer. O sea, el hecho de ser mujer hace que la persona, el agresor, parece que tenga derecho a pegarle doblemente e incluso pues asesinarla, y el feminicidio es eso, el delito que se ha configurado porque se mata a la compañera, a la esposa o simplemente a la mujer que va por la calle con sevicia, y con sevicia porque es mujer, o sea, a ella se les puede violar. Entonces, en esta época de pandemia, a las mujeres se les está maltratando mucho más. Hacer denuncias es muy difícil, a pesar de que aquí en Colombia parece que hay como 3.000 denuncias y la mitad por violencia sexual. Pero claro, hacer una denuncia y luego convivir con el agresor no es nada fácil. También violencia contra las niñas, contra las jóvenes. Algún testimonio que leí hace poco decía, es que en este tiempo mi papá me pega, porque violencia contra las mujeres, pero la chiquita decía, me toca. Con ese tocar quería decir esa violencia que se ejerce contra las niñas y las jovencitas también. Entonces, dentro de estos pobres, la realidad de la mujer no es cualquier realidad. A eso añadámosle que justo por estos estereotipos que tenemos de mujer, las mujeres tienen que encargarse de más cosas en la casa. Puede estar el marido en la casa y no hace todo el trabajo al mismo ritmo que la mujer. Todavía cuántos hombres uno escucha que dicen que ya creen que son ya muy liberados y que ya
ya entienden a las mujeres y las aman más, pero uno escucha que todavía dicen, esto es por ignorancia, no hay mala voluntad a veces, pero hay una sociedad, como voy a decir ahora, esta sociedad patriarcal que nos ha hecho vivir así, que hace que los varones digan, no, no, yo le ayudo a mi mujer, yo soy muy colaborador en la casa. Esas frases todavía son pequeñas. No, usted no le tiene que ayudar a la mujer, la casa es de los dos, los oficios son de los dos. Usted trabaja en la casa igual que trabaja la mujer. Claro, hay que repartir y si es verdad que es que el hombre está todo el día trabajando y la mujer en la casa, bien, pero la mujer en la casa también trabaja muchísimo. En fin, en este momento lo que quiero como subrayar un poco, no ocurre en todos los casos, hay cambios, pero creo que todavía sigue existiendo bastante que si estamos todos en la casa, la mujer carga con doble trabajo. Además, también en toda esta trabajos informales, muchas de las mujeres trabajan en servicio doméstico. No hay contrato para ellas, la mayoría, aunque los gobiernos han hecho esfuerzo, que haya contrato, que se les pague seguridad social. Eso no es verdad en muchos casos. Entonces, ante esta época de pandemia, simplemente se le ha dicho a estas mujeres, no, no venga más aquí a la casa a trabajar porque pues, me puede traer el virus, pero no quiere decir que como no hay un contrato de por medio, que la gente diga, yo le voy a seguir pagando el salario aunque usted no venga a trabajar, porque a fin de cuentas es un trabajo informal. Entonces, ese tipo de trabajo, servicio doméstico, también hace que las mujeres sean bastante afectadas en esa parte laboral. Hoy en día, pues, por ejemplo, aquí en Colombia, que han empezado a salir obreros de construcción, etcétera, entonces ahí se ve, pues, esta diferencia de trabajo que a veces tenemos. El obrero va a poder empezar a salir a trabajar, la mujer, servicio doméstico, todavía, pues, no es llamada, pues, por los peligros que conlleva, pero el problema está detrás. Su vida con tanta informalidad es lo que hace que ahora pues puedan ser mucho más afectadas a ese nivel económico. Hablemos también ya de las que pueden tener un trabajo formal, pero ¿cuántas mujeres? Porque hay profesiones que parece que se han reservado a las mujeres, como por ejemplo ser enfermeras, ser auxiliares de enfermería, todas estas cuestiones de la atención médica, muchas mujeres son las que ocupan estos puestos. Es verdad que hay enfermeros, hay médicos, a veces hay más médicos hombres que mujeres, porque en la sociedad patriarcal, como ser médico es mejor que ser, es de más estatus que ser enfermera, pues médicos varones, enfermeras mujeres, pero bueno, va cambiando un poquito, pero sin embargo, en este personal sanitario, tantas enfermeras son las que corren mayor peligro de ser contagiadas porque desempeñan esos trabajos de cuidadoras y de personal sanitario. Con esto no estoy diciendo que entonces es una desgracia ser mujer para ocupar estos puestos. Solamente estamos constatando realidades que pueden afectar a las mujeres y que tenemos que tener en cuenta. También, por ejemplo, las trabajadoras sexuales. Siempre la mala es la prostituta, pero los hombres que le pagan a las prostitutas, pues de ellos casi ni hablamos. Aquí ayer también había una protesta de trabajadoras sexuales porque decían, bueno, y a nosotras, o sea, no estamos en ninguna lista de los pobres de tal lado, de los pobres de tal otra, nosotros somos invisibilizadas. El gobierno no nos está ayudando, entonces les toca hacer una protesta para ver si les puede llegar alguna ayuda de alguna manera. Y los hombres que las buscaron todas las noches, ¿dónde están para también entender que ese tipo de acciones necesita en este momento ser pues ayudada, ser soportada de alguna forma? En fin, la realidad de la mujer, pues he dicho unos ejemplos, podríamos decir otros, pero lo que yo quisiera como destacar es que eso ya se sabe, pero yo creo que en esta realidad del COVID-19, pues es necesario otra vez pensarlo. Detrás de esta discriminación de la mujer, este doble sufrimiento, este no acabar de valorarla como, pues de valorarnos como somos, está lo que bien conocemos, que ya más o menos todo el mundo conoce, pero no quiere decir que todo el mundo entienda, está la estructura
estructura patriarcal de nuestras sociedades, donde el modelo más importante es el varón. No quiere decir que no haya mujeres jefas, que no haya mujeres ricas, que no haya mujeres que mandan, que no haya mujeres violentas, pero lo que el patriarcado quiere decir, y otra palabra que acuñó otra teóloga, Elizabeth Schusler, el quiriarcado, lo que quiere decir es que nuestra sociedad está conformada donde el valor supremo es el masculino y el femenino es un valor secundario. Por eso a los varones se le dice, no sean nenas, no lloren como mujeres, no sean conflictivos como las mujeres, no sean chismosos como las mujeres, usted es un varón, usted es fuerte, usted es el jefe de la casa. Todas esas frases siguen estando en los imaginarios de varones y de mujeres. A veces, aunque las mujeres sean muy liberadas para algunos aspectos u ocupen puestos muy importantes, el imaginario patriarcal y la estructura patriarcal de nuestra sociedad nos sigue manteniendo en esa realidad de una subordinación real de las mujeres frente a los varones en muchas de las circunstancias. Y por eso la violencia contra ellas, por eso el feminicidio. De ahí que es tiempo de volver a repensar los feminismos y la perspectiva de género. Las dos palabritas que acabo de decir, feminismo y perspectiva de género, son peores que el COVID-19 en algunos escenarios. Cuando se escuchan, la gente se hace cruces o se escandaliza, y especialmente los creyentes. Yo no sé por qué, lamentablemente, las mayores resistencias las encontramos en las iglesias y en las personas creyentes. Bueno, feminismos hay muchos, demandas de los feminismos son muchas, no tenemos que estar absolutamente de acuerdo con todas las demandas, pero las demandas básicas, reconocer los derechos de las mujeres. Si no hubiera habido movimientos feministas, ni hoy yo estaría hablando, ni las mujeres que están presentes estarían escuchando, porque todas simplemente ni tendríamos educación, ni tendríamos voz, y pues estaríamos haciendo los quehaceres de la casa posiblemente. Los feminismos nos han dado derechos, nos han dado oportunidades, nos han dado estudios, nos han dado voz. Entonces, el feminismo no es un virus maligno. Los feminismos son los movimientos que nos están ayudando, nos ayudaron y nos siguen ayudando a recuperar derechos y sobre todo dignidad de la mujer como mujer. Y la perspectiva de género, ¿qué es? Que también es la otra palabrita que demonizamos. También hay muchas maneras de entender el género, podemos estar de acuerdo con unas, con otras no, pero lo básico es que la perspectiva de género nos ha hecho entender lo que acabé de decir antes, que nuestras sociedades se han estructurado con roles para cada uno de los géneros y desgraciadamente esos roles que nos tocan a las mujeres son los de segunda categoría, los más sacrificados y los que tienen menos fama. Lógicamente el papel de madre y de esposa, pues que este mes, como Pepe lo dijo al iniciar el conversatorio, vamos a celebrar el Día de la Madre. Entonces el Día de la Madre, aunque estemos en cuarentena, seguramente lo vamos a celebrar de alguna forma, porque ese día sí nos acordamos que la mujer vale inmensamente por su rol de madre, y sin duda vale. Pero fuera de ese día, la mujer madre también es aquella que tiene que aguantarlo todo, que tiene que sacrificarse por todo, y a la que se le reclama con más fuerza cualquier falla que tenga. Si ella sale a trabajar, a ella se le dice, usted está abandonando el hogar, pero no se le dice al marido cómo hacen para repartir cargas, cosa que los dos puedan desarrollarse profesionalmente y puedan cuidar de la familia auténticamente. Entonces la perspectiva de género es la que nos ha hecho caer en cuenta también que a veces los roles que se nos atribuyen, fuera de este que sí es excelso y es muy valorado, los otros roles son un poco negativos, ¿no? Porque somos chismosas, somos conflictivas, y si nos ponen de jefa somos peores, y si somos no sé qué, somos, o sea, las mismas mujeres a veces tenemos tan introyectado el patriarcalismo
y estos roles así tan estereotipados de las mujeres, que uno a veces escucha que la misma mujer dice, no, yo no tengo amigas mujeres porque es que ellas son chismosas. No, yo prefiero que no ir a un médico mujer porque es que yo creo que no sabe tanto. O sea, tenemos tan introyectado esos roles donde el rol atribuido a la mujer es de segunda categoría que nosotras mismas lo seguimos reproduciendo. Que el hijo primero sea un hijo varón y entonces hay tristeza si la primera es una hija mujer. En todo hay excepciones, todos los ejemplos que estoy poniendo hay excepciones, pero lo que yo quiero decir es, si nos vamos a fijar en, en una de las consecuencias de esta pandemia, que es esta realidad de las mujeres, pues es tiempo de volver a valorar o de seguir con esta causa o de entender esta causa o de comprometernos con esta causa, que las mediaciones que la hacen posible son los feminismos y son la perspectiva de género, para seguir trabajando porque las mujeres no sean las doblemente pobres, las doblemente oprimidas, las doblemente violentadas, las doblemente maltratadas, etc. La pandemia es tiempo de volver a pensar si nuestras sociedades mantienen en qué espacios y de qué manera esta estructura patriarcal que nos afecta tan directamente a las mujeres. En todo esto, pues yo creo que, como dije antes, las iglesias, desgraciadamente, no son las que más apoyan ni los feminismos, ni, los géneros, ni al género, sino que al contrario, los ponen como enemigos de la familia. Y miren que detrás de esto, si uno acude, por ejemplo, a las teorías del filósofo René Girard, por ejemplo, la teoría mimética. ¿En qué consiste esa teoría? Que nos hacen a todos creer, primero nos crean miedo y entonces nos unen frente a un enemigo común y necesitamos encontrar un chivo expiatorio para que ese que parece que es nuestro enemigo lo enfrentemos y ya quedamos como tranquilos. O sea, no se arreglan los problemas reales de la sociedad, sino que nos hacen tener miedo, nos presentan un enemigo y nos hacen ir contra ese enemigo. Pues esto está pasando con el feminismo y con el género. Las iglesias, no todas ni en todos los contextos, nos han hecho creer eso, que el enemigo es la ideología de género y entonces cuando la vemos por ahí, todos contra la ideología de género. A nivel social también nos hacen creer que el enemigo es el comunismo y entonces cualquier política social es comunista, entonces todos contra las políticas sociales. A nivel de esta pandemia, pues ayer yo me quedaba asustada oyendo al presidente Trump, claro que nos ha asustado durante toda la pandemia, ¿no? Pero ayer él decía, dizque, no, es que ahora tenemos un enemigo que nos está atacando. Este enemigo es peor que todo lo que nos ha pasado antes. O sea, creó un enemigo que no sabemos quién es, si es China, si es, no sé, que los que no permiten que se trabaje. Hay un enemigo que no sabemos muy bien quién es, pero así él se salva de reconocer que él no ha sabido poner las medidas adecuadas en su país y entonces ahora que ve que realmente esto está saliendo de todas las proporciones, pues no sé cuándo lo dijo, pero yo lo oí anoche que él decía, es que Estados Unidos está atacado por un enemigo peor que todos los otros que nos han pasado. O sea, cuando estamos en una situación difícil, límite, en lugar de invitarnos a pensar qué hacer, cómo salir de esto, cuáles son las causas reales de esta realidad, nos crean un enemigo, primero nos crean miedo, cómo superar el miedo, nos muestran un enemigo y pues nos hacen ir contra ese enemigo y nos hacen sentir seguros de que atacando ese enemigo, pues entonces vamos a salir de alguna manera. Entonces olvidamos las causas exactas de lo que pasa. Con esto, ¿qué es lo que yo quiero decir? Lo que dije al inicio. Tanto para las mujeres, que es lo que he destacado, pero también para todos los pobres, de todas formas. ¿Cómo hacemos para pensar, o sea, cómo volver a la normalidad, no de la misma manera? ¿Cómo volver a recuperar la vida económica, pero de qué manera esa economía? ¿Al servicio de quién?
favoreciendo a quienes. Ese es el desafío, pero yo no veo que eso esté muy en la mesa para pensarlo. Por lo menos, como ya he repetido harto, los discursos que aquí da el presidente, que todos los días habla de 6 a 7 de la tarde. Entonces, todos sus discursos son para convencernos, pues, de que hay que abrir la economía rápido, porque si no, pues nos vamos a empobrecer más. Pero yo no he oído ningún discurso en que nos diga, ya que esta pandemia nos ha hecho caer en cuenta de que hay tantísimos pobres, o sea, que la economía que veníamos trayendo crea esta sociedad tan desigual, ¿por qué no empezamos a abrir una nueva economía que sea diferente y que favorezca a los pobres? Desde una experiencia cristiana, las preguntas que nos hacemos implican también hacernos la pregunta desde dónde queremos solucionarla. Y la experiencia, por lo menos del Evangelio, de toda esta teología latinoamericana que hemos trabajado en nuestro continente, es que si queremos buscar soluciones y no lo hacemos desde el lugar de los pobres, pues no van a ser soluciones para todos. Porque uno puede buscar soluciones desde los empresarios, eso es lo que está haciendo el presidente de mi país, pero desde los pobres no. Hoy la vicepresidenta dijo, es que la gente no tiene que esperar todo del gobierno, es que se creen que nosotros tenemos que solucionar todo. Claro, mucha gente se le ha ido en contra. Ella cada vez que abre la boca dice cosas que son como para reprocharle porque tiene cada salida un poco extraña, ¿no? Pero lo que quiero decir con esta realidad que pasa acá es que, o sea, pues ahorita les estamos ayudando con las migajas que podemos, porque quiero decir, esa ayuda que se está dando es una migaja. Aquí con bombos y platillos se dice que a los pobres se les va a consignar 150.000 pesos. Aquí puede parecer mucho, pero es que en Colombia tenemos el peso muy devaluado, ¿no? Yo con 150.000 pesos voy al mercado y yo compro comida para 2 o 3 días, no para más. Pero a ellos se les ha consignado eso y a los que se les ha consignado, porque están en alguna lista, para que con eso vivan un mes y posiblemente 2 meses, y apenas se acabe la pandemia, si es que se acaba algún día, pero no sé cuándo van a decir que ya no se va, pues como ya están abriendo, entonces van a decir que ya no van a ayudar más porque ya tienen que trabajar. Cuando se acabe esto, ellos van a seguir sin tener, o sea, van a seguir viviendo miserables. Esa es la realidad. La economía que funcionaba hasta ahora crea esta inmensa cantidad de pobres y pues una élite que tiene todo, que ahorita está sufriendo, pero que bien o mal, yo creo que va a poder salir adelante de alguna forma, con un poquito menos, pero saldrá adelante. Pero los pobres van a seguir igual. Entonces la pregunta es, vamos a volver a la normalidad, pero ¿desde dónde? Pensando en quiénes y proponiendo qué. Cuando yo estaba pensando, pues para esta charla que estoy compartiendo con ustedes, se me venía a la mente algunas citas bíblicas, ¿no? Y por ejemplo, se me venía la cita del rico y el pobre Lázaro. Y entonces dice que el pobre Lázaro ni podía comer de las migajas que caían de la mesa. Yo sinceramente veo que con esta pobreza inmensa que vemos por esta situación de pandemia, la gente deja de trabajar el día a día y realmente uno se da cuenta que vive de migajas siempre. O sea, esto no es de ahora de la pandemia, es que cuando tenían para ganar el día a día era demasiado poco, es demasiado poco lo que ganan. O sea, ellos viven de migajas. Ellos viven de lo que cae. En el Evangelio es más drástico porque dicen que Lázaro ni podía comer de las migajas de la mesa del rico. Es que en la práctica, pronto aquí algunos pobres viven de las migajas, pero es eso, migajas. En cambio, el otro símbolo que los evangelios ponen es el banquete mesiánico. El banquete mesiánico es lo que anuncia Jesús, que invita primero invita a los ricos, digamos, pone el ejemplo, ¿no? Un rey hace una boda, pues, hace una fiesta para la boda de su hijo, invita a muchos y no van esos invitados, se excusan. Entonces el rey dice, salgan a los caminos y traigan a todo el que encuentren. Y la mesa del reino es que todos nos sentemos a la mesa. Y esa parábola, pues lo que quiere decir es,
el reino empieza por incluir a los últimos, o si no, no es el reino anunciado por Jesús. Realmente hacer que los que tienen más poder adquisitivo, los que manejan esta economía como hoy es, suelten o cambie por las buenas, es muy difícil. Es casi imposible. Y entonces esa parábola, pues yo la estoy acomodando a esto que estoy diciendo, pero no creo que estoy muy lejos de poderla interpretar así. Son estos invitados que se excusan. No, pues yo ahorita no puedo pagar este salario, pues yo tengo que despedir, pues yo tengo que mandarlos a todos de vacaciones, pues yo tengo que, porque tengo que salvar mi capital de alguna manera. Entonces, la invitación desde la experiencia cristiana para poder vivir esta mesa del reino, pues yo creo que es hacernos esta pregunta honda. Volvamos a la normalidad, pero ¿con qué economía? Una economía al servicio de quién, una economía que favorezca en primera instancia a quienes, una economía que brinde los servicios básicos para todos. Eso sería lo mínimo. Y bueno, con toda la situación ecológica que hemos vivido y la conciencia ecológica que va creciendo, una economía que no piense en la explotación irracional, sino que piense en el cuidado de la casa común. Últimamente, pues han salido por ahí también que hay algunos ideólogos o teóricos holandeses que están volviendo a proponer una teoría que no es de ahora, que ya se ha propuesto hace mucho, que es la teoría del decrecimiento. O sea, en lugar de estar midiendo que esta economía va bien en este país porque el Producto Interno Bruto es de tanto y ganamos tanto y va a ser tanto, que se piense es en cómo favorecer una economía racionalizada, la agricultura, lo local, los servicios básicos, y no importa si el Producto Interno Bruto crece o no crece. Claro que decir esto en un mundo que es capitalista y donde lo que mide es esto es bien difícil. Pero bueno, ellos están proponiendo esa teoría que por lo menos hay que prestarle atención y por lo menos hay que seguir pensando una economía al servicio de quien que favorezca. Qué bueno, hermano, qué bueno. Y que nos ayude que en esta realidad de la pandemia volvamos a la relativa normalidad, que no va a ser tan fácil, pero bueno, a retomar la producción, pero ¿con qué criterios y para servir a quién? Si volvemos a lo de siempre, vamos a quedar en lo mismo. A nivel de teología, pues por ejemplo, Yaucuría, que el mártir el jesuita de Salvador, pues español porque vivía en Salvador, él proponía la cultura de la civilización de la pobreza, que es más o menos esto, o sea, dejar el consumo, dejar de pensar solo en la ganancia para compartir. González Faust hablaba más o menos haciendo eco a lo mismo, pero él decía, no, mejor la sobriedad compartida, pues para que no vayamos a entender que es que la pobreza es un valor. La pobreza no es un valor, la pobreza hay que salir de la pobreza, pero la adquisición no es un valor y el consumismo. El distribuir los bienes y el que todos podamos tener lo necesario para vivir con dignidad, eso es lo que es un valor. Ni es la pobreza, ni es la riqueza y la acumulación, pero sí es el compartir. En fin, son propuestas que se han hecho desde la iglesia, desde la teología, desde teóricos, desde economistas, pero claro, son voces que se escuchan menos. De todas maneras, pues yo creo que estos conversatorios, y volviendo al tema de la mujer, creo que este nivel, esta situación económica que nos ha afectado y que afecta tan fuertemente la vida, no la podemos pasar de largo sin preguntarnos muy seriamente qué políticas económicas tenemos que apoyar, cuáles tenemos que impulsar para que los pobres del mundo no tengan que vivir de migajas, sino que tengan la vida asegurada. Pero esto supone que otros no acumulen tanto para que todos la tengamos asegurada. Y esta es una pandemia, pero dicen que ya hubo y dicen que habrán más. Cuando vuelvan a venir todos estos desastres que se escapan de nuestras manos, pero que llegan, no salga a la luz esta realidad tan complicada de tanta gente viviendo en la miseria. Y de cara a las mujeres, seremos capaces, ya que vemos que otra vez vuelve a salir a la luz esta violencia contra la mujer, este segundo papel que ocupa
tantas veces en la sociedad seremos capaces de comprometernos con la dignidad de las mujeres, con el acabar con esta sociedad patriarcal y buscar una sociedad que sea equitativa y realmente donde varones y mujeres tengamos la misma dignidad, el mismo reconocimiento, las mismas oportunidades y sobre todo que no haya una violencia de unos contra otras. Lógicamente hay otras que le violentan a unos, eso también es verdad, porque cuando uno dice eso, a veces hasta las mismas mujeres son las primeras que defienden, no, pero es que hay muchas mujeres violentas que han matado también a los varones. Sí, eso es verdad, porque es que mientras haya condición humana, unos matamos a otros y siempre puede haber violencia. Pero lo que estamos hablando aquí es esa violencia por el hecho de ser mujer, que en la ley se ha tipificado como feminicidio, pero que en el día a día se vive como esa violencia sexual, como esa violencia de género, como esa agresión de mil maneras, con el lenguaje. El otro día, por ejemplo, aquí tenemos una alcaldesa que es así de armas tomar. Bien, pero entonces el comentario que hacía una persona es, o sea, y la comparaba con el presidente. No me acuerdo bien qué decía el presidente, pero decía, y esa alcaldesa con las hormonas revueltas. O sea, se está refiriendo a una cosa de la mujer. O sea, las mujeres somos hormonales. No es porque ella tiene carácter, no es porque ella está defendiendo la vida, no es porque esa es su manera de ser. Tiene que haber esa violencia del lenguaje y esa violencia agresiva sobre lo biológico de la mujer. Entonces así la catalogaba, esa alcaldesa con esas hormonas revueltas, algo así. O sea, sufrimos muchas violencias y eso es lo que tendríamos que intentar tomar conciencia y que esta pandemia nos ayude, no solo a librarnos del virus, que Dios quiera que se haga la vacuna, que podamos librarnos, que no haya tanta muerte, pero a raíz de esta circunstancia, que no volvamos a ser una sociedad igual, que seamos una sociedad mejor. Para el caso que hoy compartimos, una sociedad donde los pobres estén en el centro y pensando en ellos, busquemos cómo construir una economía distinta y una sociedad donde las mujeres sigamos ganando en dignidad, en derechos y librándonos de tantos imaginarios que nos hacen tanto daño y sobre todo que nos ponen tan violentos. Día de la Madre, en próximo domingo, depende de lo que se celebre en cada país. El mejor regalo para celebrar el Día de la Madre no son las flores, no son la comida. Bueno, todo eso hay que hacerlo porque somos así, festivos y tal. El mejor regalo es crecer en conciencia feminista y en perspectiva de género. Porque mientras las nuevas generaciones no crezcan en esta conciencia, repetirán la sociedad patriarcal. Y esta sociedad patriarcal lleva a que la violencia contra las mujeres siga, se aumente y no haya forma de salir. Entonces, yo creo que los regalos mejores son crecer en conciencia y crecer en compromiso cristiano. A pesar de que he dicho que las iglesias son las que más a veces le ponen freno a estos cambios, pues también tenemos que ver esa otra porción de iglesia, que son comunidades muy activas, donde las mujeres pues han hecho cambios extraordinarios, que es la teología feminista, que a veces los teólogos no conocen, ¿no? Porque uno a veces le pregunta a teólogos y, no, sí, hay que empezar a pensar lo de la mujer, como si no hubiera producción de teología feminista, no hubiera teólogas, no hubiera mucho trabajo hecho, pero bueno, esta es la iglesia que a veces nos toca, que va caminando en muchos sentidos y va cambiando muchas realidades, pero que en otros pues se mantiene como con resistencias y que no acaba de entender la raíz profunda de muchos de nuestros problemas. Lo de los pobres lo ha entendido por momentos, pero a veces se le olvida y se pliega al sistema capitalista. Dicen, no me consta, no estoy tan segura, pero que por ejemplo en España el gobierno actual propone salario básico universal y parece que alguien de la Conferencia Episcopal Española dijo que no. O sea, uno no entiende cómo desde la iglesia puede que hay muchas noticias falsas, entonces por eso digo que leí eso, pero vamos a quién sabe. Pero bueno, seguro que hay gente de iglesia que opina que no, ¿cómo se les va a dar a la gente algo gratis? Porque sé cómo tenemos la mente colonizada, que cada uno haga por sí mismo lo que tiene que hacer para triunfar. Pero es que en una sociedad clasista,
patriarcal, egoísta, si no hay palancas que nos ayuden a todos a tener la dignidad, no podemos salir adelante. Entonces es un lenguaje engañoso, un lenguaje de la libre competencia, pero a esa libre competencia llega uno, entre muchos por sus méritos, y solamente aquellos que realmente tienen oportunidad. Los demás nunca llegan y repiten el ciclo de la pobreza, familia tras familia tras familia, porque no es una sociedad que de verdad ofrezca las condiciones de dignidad y de vida para todos y todas, sin ganárnosla por el esfuerzo. Es que el mayor esfuerzo es porque somos seres humanos. Entonces, pues mi invitación en esta tarde yo creo que es no a que hagan lo que yo digo, porque supongo que yo tengo muchas incomprensiones en algunas cosas y de pronto en el diálogo ustedes pueden aportar tantos elementos distintos. Pero yo solo quiero dejar inquietud de que todos estamos diciendo que después de esta pandemia no podemos ser una sociedad igual, pero yo me temo que como que vamos a ser igual porque yo no veo como muchas reflexiones así profundas a nivel de lo que se pone en práctica. Bueno, sí hay gente que está reflexionando, pero en lo que se pone en práctica yo veo como que estamos volviendo a lo mismo. Entonces, pues la invitación que yo quisiera dejar en esta tarde es, volvamos distintos, volvamos pensando a fondo cómo tiene que ser esta sociedad que continúe después de la pandemia o con la pandemia, pero sobre todo por el tema que hoy hemos destacado, cómo tiene que ser esta sociedad que trabaje efectivamente para las mujeres, con las mujeres, y que haga posible este cambio que hace tanto se está buscando, que va teniendo algunos logros y conquistas, pero que la violencia y los datos que nos están dando en este tiempo nos muestran que todavía falta mucho. El trabajo por la mujer sigue pendiente y nos tenemos que comprometer todos. Y ya me callo porque quiero decir una cosita. En este trabajo de la mujer, somos las mujeres las únicas que tenemos que trabajar por las mujeres. Varones y mujeres tenemos que trabajar por las mujeres, porque es que todos estamos llamados a trabajar por la humanidad. Entonces el varón no tenga miedo a decir que es feminista. Cuando usted dice que es feminista, no está diciendo que es mujer. Lo que está diciendo es, claro que yo soy consciente de que a las mujeres se les han negado los derechos y yo apoyo la búsqueda de esos derechos. Podemos no concordar en todos los derechos, como digo, porque también nuestras mentes se van abriendo poco a poco. O algunas cosas podemos ser exagerados, o en otras pues nos podemos equivocar y toca dar marcha atrás. Pero lo mínimo, mujer con igual dignidad. Dios nos creó a imagen y semejanza suya, varón y mujer. Los dos somos imagen de Dios y por eso merecemos la misma dignidad y el mismo respeto. No somos la costilla del varón, aunque el texto de Génesis 2, porque es un texto más gráfico, lo relató así. Pero cuando ellos dicen eso, costilla quería decir igualdad. Pero cuando nosotros lo leemos literal, creemos que es un segundo momento y pues entonces las mujeres llegamos para remediar la soledad del varón. No, la creación es de varón y mujer a imagen y semejanza de Dios, pero en nuestra sociedad todavía le falta mucho para que eso sea realidad. En la sociedad, a veces camina un poquito más rápido que las iglesias, también en las iglesias. Bueno, mi invitación va por ahí, que este impacto del coronavirus en los pobres y especialmente en las mujeres nos haga pensar cómo volver no a la normalidad, sino a una sociedad y a una iglesia mejor, donde pobres, varones y mujeres tengamos una vida más digna, nos podamos sentar en la mesa del reino todos y nadie tenga que comer de migajas, sino que se pueda sentar en la mesa, porque construimos un mundo mucho más racional o más razonable, cuidando de la casa común, que es el otro desafío que tenemos. Hasta que no entendamos que nuestro mundo es para cuidarlo y no para explotarlo, pues no podremos sentarnos a la mesa y compartir los bienes de la creación, que son para todos, pero en la medida que no los explotemos irracionalmente. Bueno, muchas gracias por la escucha, espero
no haberles cansado demasiado, y pues quedo abierta a todo lo que ustedes seguro pueden enriquecer, porque yo comparto unas ideas, pero seguramente ustedes tienen muchas más y con mucha más claridad y con más perspectiva, ya que estamos aquí de tantos lugares de nuestro mundo. Muchas gracias a todos.